Ayúdanos a vivir siempre en santidad y aferrarnos, Señor, a tu verdad, para que no nos dejemos engañar por las artimañas del enemigo, Señor. Queremos seguir el ejemplo de mi amado Jesús, de vivir cada día firme contigo, conforme a tu voluntad. Así que, Señor, ayúdanos a perseverar en tus caminos, a ser testigos fieles, a vivir siempre, Señor, entendiendo que nuestra vida es para darte a ti la gloria, la honra, el honor, Señor. Señor, gracias que podemos adorarte. Gracias que podemos exaltarte. Gracias, Señor. Recibe toda la honra. Recibe toda la honra. Recibe toda la adoración, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Así que, Señor, ponemos delante de ti, Señor, esta palabra. Aviva esta palabra en nosotros. Permite que esta palabra, Señor amado, haga vida en cada uno de los que estamos aquí. Gracias por tu amor y tu fidelidad en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendice una vez más. Qué bendición a aquellos que permanecen y que andan en este viaje por el libro de Corintios. Hoy empezamos el último capítulo de la primera carta a los Corintios y, y bueno, quiero que sepan que seguimos con la segunda carta y ahí nos vamos yendo disfrutando la palabra de Dios durante todo el tiempo que el Señor nos lo permite. Bueno, si algo tenemos que reconocer es que los creyentes de Corintio le escribieron muchas preguntas a Pablo, le preguntaron de muchos temas, pero uno de los temas que le hicieron preguntas a Pablo fue acerca de las ofrendas que se estaban colectando tanto para los santos en Jerusalén como para soportar el ministerio de Pablo y también para el sustento personal de él. Pablo le respondió esa pregunta y luego concluye la carta informándole sus planes personales, informándoles en cuanto a sus viajes, en cuanto a sus colaboradores. Y este capítulo es muy lindo porque va a hablar temas que a algunas personas les preocupan, pero temas que también como cristianos tenemos que tener en cuenta. Empecemos con el capítulo 16, versículo 1 al versículo 4. Y dice de la siguiente manera: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Guárdalo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irían conmigo. Uno de los ministerios más importantes que el apóstol Pablo tuvo durante su tercer viaje fue la recolección de una ofrenda que ayudara especialmente a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Los hermanos de la iglesia de Jerusalén en ese momento estaban pasando por una crisis económica, política, social muy fuerte. Y acuérdense ustedes que la iglesia de Corinto recibió la palabra y recibió la bendición gracias a la iglesia de Jerusalén. Así que él quería lograr con esta ofrenda varios propósitos.
Por un lado, los gentiles tenían una deuda y tenían que ayudar espiritualmente a estos judíos que gracias a ellos habían recibido las bendiciones espirituales que ellos les habían dado. ¿Sabe? Una de las cosas que debe existir en la vida de un cristiano es gratitud para con aquellos que cuidan su vida espiritual. Y eso era lo que Pablo le estaba enseñando a los corintios. Le estaba diciendo, mire, ustedes tienen palabra porque una iglesia allá en Jerusalén que oró por ustedes y que nos envió a traerle la palabra. No se queden ustedes con la palabra, sino que sean agradecidos. Y ahora que nuestros hermanos nos necesitan, compartan con ellos también sus bienes materiales. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, verso 25 al verso 27. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15, verso 25 al verso 27. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, entonces también ellos deben ministrarle en sus bienes materiales. Ahora, no es que el apóstol Pablo les esté cobrando por el evangelio que les llevó, no, porque esto no se trata de negociación, esto se trata de gratitud y amor fraternal. Años antes, en esa conferencia de Jerusalén, Pablo había estado de acuerdo en que nos acordásemos de los pobres, así que estaba cumpliendo su promesa. Mire lo que dice Gálatas 2:10. Solemnemente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. El apóstol Pablo no podía llegar a predicar la palabra y llegar a Jerusalén sabiendo que había mucha necesidad. Así que Pablo no solo predicaba el evangelio, sino que trataba de ayudar a los que tenían necesidades físicas y materiales. Yo quiero alabar a Dios porque hace unos 2 o 3 semanas atrás, una familia de nuestra iglesia, en medio de un vendaval, se le llevó todo su techo, mojó todos sus bienes, angustiados durmiendo unos en la casa de uno y otros en la de otro porque no había forma. Pero en un momento levantamos una ofrenda como iglesia vía WhatsApp y ese mismo día, para la gloria de Dios, logramos conseguir todo el techo para estas personas y colchones nuevos y algunas cosas. ¿Sabe? La ofrenda es muy importante en el reino de Dios. ¿Por qué había una necesidad tan grande en la iglesia de Jerusalén? Es muy probable que muchos de los creyentes hayan estado visitando Jerusalén en el tiempo de Pentecostés, cuando escucharon la palabra y ellos dicen que fueron salvos, ¿verdad? Ahora, eso significa que ellos eran extranjeros, que no tenían empleo, que la iglesia tuvo que cuidar de ellos. Mire, nosotros aquí en Colombia, algunas iglesias, hemos tenido que recibir algunos hermanos que vienen de Venezuela. Y poquito o mucho, como iglesia, hemos podido ayudarlos.
y ya están estables para la gloria de Dios. Pero también tenemos muchos colombianos en otros países del mundo, donde soy testigo que las iglesias se han levantado para bendecir a estos necesitados. Así que Pablo dijo, no, pues levantemos una ofrenda y vamos a llevar a la iglesia de Jerusalén, porque ellos han estado cuidando de los hermanos, ellos tienen necesidades como iglesia. Vamos nosotros también a apoyarle. Eso significa entonces que ellos necesitaban ayuda. Los miembros de la iglesia habían compartido alegremente unos con otros en el inicio de la iglesia. Así funcionaba y así debería de funcionar siempre. Hechos capítulo 2, verso 41 al verso 47. Miremos cómo funciona. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y en qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero parar aquí. Aquí no habla en este momento de la cena del Señor. Habla de que ellos, el que tenía 2 pancitos, decía, bueno, voy a llevar uno. El que tenía una cosecha grande decía, voy a partir la cosecha y voy a llevar a la iglesia porque pueden haber necesitados. ¿Sabe? Dice la Biblia entonces, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Otra vez, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedió con eso? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí mismo, en Hechos capítulo 4, verso 33 al 37, dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido quiere decir hijo de consolación, era levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Digamos que no pretendemos que eso suceda hoy en día con todos nosotros, pero sí, el principio debe ser el mismo. ¿Y cuál es el principio? Que nosotros debemos aprender a ser generosos los unos con los otros. Aunque sus recursos eran limitados, también había una gran hambre en la región. Era un momento difícil en la región. Mire lo que dice Hechos 11, 27 al 30. Dice, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y la ayuda que les habían enviado en ese momento tal vez no duraba mucho tiempo, pero solucionaba el momento. La mayoría de las motivaciones de Pablo para levantar una ofrenda era para cumplir
con el amor del Evangelio. El Evangelio no es solamente palabras, sino que son acciones. Y algo que tenía en mente era unir a los judíos con los gentiles. Los judíos compartieron la palabra, los gentiles compartieron sus bienes materiales. Pablo era un misionero entre los gentiles. Y esto le molestaba a algunos creyentes judíos. Ellos no podían entenderlo. Mire lo que dice ahí, Hechos 17, verso 21. Hechos 17. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os vengo a anunciar, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, y que no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Ese era Pablo, un misionero entre los gentiles. Pablo tenía la esperanza de que su mensaje llegase a todos los hombres, pero también su palabra tenía que ser una expresión de amor, tanto de los gentiles a los judíos como de los judíos a los gentiles. Ayudar a sanarse en las heridas, a establecerse en lazos entre las iglesias. Aunque era una ofrenda misionera especial, las instrucciones de Pablo nos van a enseñar algunos principios básicos de la mayordomía cristiana. Vamos a mirar unos dos o tres. Número uno, dar es un acto de adoración. Piense por un momento, cuando usted da algo a una persona, o usted da la ofrenda en la iglesia, o trae el diezmo en la iglesia, eso es un acto de adoración. Cada uno de los miembros tenía que ir preparado para dar su parte correspondiente a esa semana en la colecta del día del Señor. ¿Sabe qué dice? Que en la casa mismo preparaban la ofrenda y la llevaban allí para que Pablo no tuviese que pararse y decir, bueno, vamos a recoger la ofrenda. Oiga, qué bonito fuese esto, ¿cierto? Que no hay necesidad. Más bien de pronto habría necesidad de decir, no traigan más, por favor, no más. Hay mucho. Qué maravilla. Es un acto de adoración. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana en conmemoración a la resurrección de Cristo Jesús. Ay, o sea que nosotros también nos reunimos el primer día de la semana y podemos conmemorar la resurrección de Cristo. Sí. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia en Pentecostés. ¿Cuándo? El primer día de la semana. ¿Saben? Es un tiempo de celebración. Pero es trágico cuando los miembros de la iglesia no dan por alabanza, sino por obligación. Y se olvidan que las ofrendas tienen que ser sacrificios espirituales presentados ante el Señor. Sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración al Señor. Cuando usted trae una ofrenda, usted lo que trae es un sacrificio de alabanza, un sacrificio de adoración. A veces somos buenos para cantar y para dar gritos de júbilo, pero cuando pasa la ofrenda, se nos acabó la alabanza. Filipenses capítulo 4, verso 18. Dice, pero todo lo he recibido
y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Está hablando Pablo. Gracias por la ofrenda, está diciendo. Pero mire lo que dice de la ofrenda. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios entonces suplirá a ustedes también todo lo que os faltare, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo huele su ofrenda? ¿Es olor fragante? ¿Es algo bonita? La ofrenda debería ser un acto de adoración. Y yo quiero que usted analice qué fue lo que vimos ayer. Estamos hablando ayer de resurrección. Antier estuvimos hablando de resurrección. ¿Sabe una cosa? La ofrenda está ligada al milagro de la resurrección. Se da cuenta que termina la carta hablando de ofrenda. En los primeros escritos de la Biblia no habían ni capítulos ni versículos. Es una conversación seguida. Nosotros lo tenemos así para facilidad de nuestra comprensión y lectura. Pero también dice que el dar no solamente es un acto de alabanza y adoración, sino que debe ser sistemático. ¿Qué quiere decir eso? Algunos estudios han sugerido que en aquella época de la historia a las personas les pagaban el primer día de la semana. Se pagaba semanal. Pero aunque no hubiese sido así, cada creyente tenía que colocar aparte en su casa una ofrenda conforme el Señor le hubiese prosperado y llevarla a la iglesia el primer día de la semana. Pablo no quería tener que realizar serie de colectas y llegar a Corinto. Yo respeto con mucho cariño la forma de hacer de las diferentes comunidades y las diferentes iglesias. Pero ya llevo años que el Señor a mí me habló específicamente, me dijo, no quiero que vendas nada para hacer colectas. No quiero que hagas nada de eso. Confía que yo voy a poner en el corazón de ellos a ser obedientes y a honrarme aún con sus finanzas. Y hasta aquí, aunque no ha sido abundante ni muy próspero, el Señor ha sido fiel. Y no hemos tenido que vender ni empanadas, ni arroces, ni guisados, ni nada por el estilo, porque no necesitamos hacer ventas. Necesitamos enseñarle al pueblo a honrar a Dios con sus bienes, a honrar y glorificar el nombre del Señor conforme el Señor los haya prosperado. Pablo no quería tener nada de esa clase de situaciones. Quería que las contribuciones ya estuviesen preparadas y es por eso que usted no espera el domingo a que le pasen el alfolí, sino que usted desde su casa ya viene preparado, alabado el nombre del Señor. Usted ya ha separado lo que va a dar para el Señor. Si los miembros de la iglesia en la actualidad fuesen tan ordenados y sistemáticos en sus ofrendas, mire, no hubiese necesidades financieras. La obra del Señor no sufriría como muchas veces tiene que sufrir, sino que hubiese abundancia aún para bendecir a otros. Ahora, el dar también era un asunto personal e individual. Pablo esperaba que cada uno de los miembros participara en la ofrenda, tanto el rico como el pobre. No era que yo no tengo, no, todos de una manera u otra Dios les daba. Cualquiera que tuviese una entrada de dinero tenía el privilegio de compartir y ayudar en la obra del Señor. Mira, privilegio. Si usted puede, piense en eso. Es un privilegio. Y quería que todos participaran. Pero también había proporcionalidad. Esto también es importante. Proporcionalidad. ¿Qué dice la palabra? Según haya prosperado.
Si usted recibió poco, pues da poco. Pero si usted es de los que tiene mucho, pues dé mucho. No, 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 ¿cómo voy a dar mucho? Pues es que es proporcional a lo que el Señor te haya bendecido, proporcional a como el Señor te haya prosperado, alabado el nombre del Señor. Entonces sugiere que el creyente que tiene menos, de menos, el creyente que tiene da más, de más. Los judíos estaban en la iglesia, quizás ellos ya estaban acostumbrados al diezmo, pero Pablo aquí no menciona un porcentaje especial. Aquí que dice, haz de acuerdo a como cada uno haya prosperado. Esto es un principio de la mayordomía. ¿Sabe? El diezmo no es el último escalón, es el primero. Y de ahí en adelante, cada uno, conforme el Señor lo bendice. ¿Sabe? ¿Sabe cómo en la rueda de la bendición y la prosperidad en el Señor? A la medida que das, recibes. Das, recibes. Das, recibes. Pero si en un momento dado solo recibes y no da, la rueda se detiene. Hay que dejar que fluya para la gloria del Señor. A la medida que el Señor nos da más, pues damos más. El problema es que muchos creyentes al ganar más, ¿sabe qué hacen? Gastan más, se meten en más obligaciones y al final no tienen ni para pagar sus obligaciones ni para dar para el Señor. Entonces no se meta en tanta cosa. Llegue a un nivel adecuado donde usted viva con libertad, donde usted viva en paz, con tranquilidad, alabado el nombre del Señor. Tal como decía un antiguo adagio, si usted no tiene cuidado, cuando tus salidas exceden, tus entradas van de caída. Cuando tus salidas exceden, tus entradas van de caída. Así que esto es supremamente importante. Si usted valora la gracia de Dios que se extendió a nosotros, entonces tenemos deseos de expresar esa gracia, compartiendo la palabra, pero también compartiendo de nuestros bienes y sosteniendo la casa del Señor. Alabado el nombre de Dios. Ahora, eso sí, el dinero debe ser manejado de manera correcta y transparente. El apóstol Pablo siempre daba informe de sus viajes misioneros. Siempre contaba en sus viajes misioneros. Hablaba de lo que el Señor estaba haciendo con sus ofrendas, de cómo Pablo pagó sus viajes, de quiénes iban con él, de qué hicieron, alabado el nombre de Dios. Todo siervo de Dios debe también mostrar cómo está utilizando los bienes. Pablo tenía mucho cuidado de no permitir que los enemigos lo cuestionaran. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 8, verso 20 y 21. Dice, evitando que nadie nos censurara en cuanto a esa ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Pablo no estaba en contra de una ofrenda personal o individual, pues también a él le daban ofrendas personales e individuales. Nosotros vamos a ver en 2 Corintios cómo el pueblo también le ayudaba, aunque él era muy cuidadoso. Y él decía, mire, yo sé que ustedes quieren dar todo, que quieren dar lo mejor, pero aclaraba, yo no vine aquí para que me dieran una ofrenda. Pero eso no eximía a que las iglesias fueran responsables de aquel que viajaba y que visitaba las iglesias y pastoreaba las iglesias. Así que mire, no hay duda que usted y yo tenemos que apreciar y darle gracias al Señor por el privilegio que tenemos de ofrendar. Les decía, hablamos de resurrección,
La doctrina de resurrección y el deber van juntos. Nuestra ofrenda no es en vano, porque nuestro Señor vive. Si mi Señor no viviera, tu ofrenda es en vana, pero tu ofrenda no es en vana, porque el Señor vive. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, porque aún el poder de la resurrección es el que nos debe motivar a dar, a ser generosos, a agradecer por la palabra, por aquellos que nos predican, que nos enseñan, que nos cuidan espiritualmente. Ayúdanos a entender que todo es tuyo y que nada es nuestro y que solo tenemos para adorarte y para exaltarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios los guarde, alabamos al Señor. Y mañana tal vez terminaremos el capítulo 16 para empezar segunda de Corintios la próxima semana. Un abrazo, querido Luis. Bendiciones. Amén, amén.